Bienvenidos a Sentido Contenido, un espacio muy especial de Guardián Yo Soy, donde nosotros a partir de este momento vamos a explorar las diferentes noches oscuras del alma. Y si me conocen, ya saben que no hay un solo tipo de noche oscura del alma, sino que son 5. Y vamos a estar explorándolas a través de Noche Oscurología, un método que yo he creado que es integrativo, que involucra e incluye la neuropsicología clínica, la psicoterapia junguiana, el coaching ontológico y la espiritualidad, siempre de la mano de la divina presencia yo soy. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la noche oscura del alma y cómo se relaciona con los orocruces. Pero para entender cómo se relaciona con los orocruces de Harry Potter debemos empezar a diferenciar que una noche oscura del alma no es lo mismo que una crisis vital. Y si para ti es exactamente lo mismo, esa es la razón por la cual todavía te encuentras dentro de lo que yo llamo un bucle arcóntico. ¿Qué es un bucle arcóntico? Para los que estamos en el camino del despertar de conciencia, no del espíritu, porque el espíritu no despierta, el espíritu ya es, sabemos y entendemos que existen unas entidades oscuras que evidentemente lo que buscan es que nosotros no despertemos nuestra chispa divina, es decir, la herencia de Dios dentro de nosotros. Dios ha decidido manifestarse y expresarse y, ¿cómo se dice?, experimentarse a sí mismo a través de nosotros. Para eso, nosotros llevamos su ADN, su chispa divina, o el Espíritu Santo, o el iluminador, como lo llaman muchas religiones. Esa chispa divina, si despierta, se convierte en una llama triple. Y son las enseñanzas que el Maestro Jesús vino a entregarnos cuando estuvo presente en su trascender y camino aquí en la tierra. Entonces, existen estas entidades oscuras, parte del demiurgo, el falso Dios, Yaldabaoth, aquel que se hizo pasar por Dios como Yahvé o Jehová, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, estoy hablando de la gnosis, estoy hablando del gnosticismo, y evidentemente, pues si tú no resuenas con esto que yo te estoy contando, está bien, yo solo que te digo y que te pido que por favor abras tu mente y que permitas que tu cerebro sea un campo fértil para la información que yo te entrego. Si no estás de acuerdo con ello, está bien, esto no es para ti, esto no es para todo el mundo, pero sí le hablo a las almas que están en este trascender y en este camino y que evidentemente ya están empezando a comprender que existen unas entidades oscuras que están evitando que nosotros volvamos a nosotros mismos y que por ello nos entretienen con infinidad de cosas. Estas cosas con las que somos entretenidos, la televisión, Rappi, ¿cierto? El pedir comida rápida, hablo para la gente que está en Colombia, por supuesto, que entiende que es Rappi, pero no solamente con la pedidera de comida a domicilio para evitar cocinar, para evitar entregarnos en lo que es el arte de la cocina, el Netflix, HBO, Disney, todo este tipo de aplicaciones que nos mantienen entretenidos con la televisión, el fútbol, las religiones, el deporte, pan y circo, la política, pan y circo para el pueblo, para sostenernos siempre entregando nuestra energía a través de contratos invisibles y que al perder nuestra energía, al drenar nuestra energía y al permitir esas fugas energéticas a través de esas entretenciones, incluso el trabajo y las carreras universitarias son parte de estas entretenciones. Ya después en otro podcast yo profundizaré hablando, por supuesto, sobre lo que son las 7 esferas arcónticas, pues nos mantienen entretenidos, evitando que nos encontremos con nosotros mismos, que hagamos nuestro trabajo interior de lo que yo llamo la noche oscura del alma por el elemento del éter, que es la última de las noches oscuras del alma. Las primeras 4 son, la primera es la de fuego, la segunda es la de agua, luego viene la de tierra y por último la de aire. Pasadas estas 4 noches oscuras de estos elementos de la tierra, vienes a encontrarte con la noche oscura del alma por el éter. Y la noche oscura del alma por el éter, que te trae a ti, viene a decirte que necesitas aniquilar completamente el observador que tú eres en la vida. ¿Por qué necesitas aniquilarlo? Porque está siendo un estorbo para la chispa divina, porque todo lo que tú pones después de tu yo soy es precisamente lo que te está impidiendo despertar a Dios dentro de ti y a despertarlo de la manera en la que Jesús lo hizo, porque Él dijo: y mayores cosas que las que yo he hecho ustedes harán, y a eso estamos llamados. Entonces, no quiero perderme, el bucle arcóntico es el estar constantemente buscando otras cosas
y buscar la sanación eterna. Es esa persona que se la pasa con el falso ego espiritual sanando una herida, sanando esta otra herida, sanando luego el linaje, luego haciendo constelaciones familiares, luego metiéndose en un curso de desarrollo personal, luego en este otro y luego en este otro. Y lo digo porque yo también lo viví, porque yo también lo pasé, yo también lo atravesé y también estuve en ese bucle arcóntico. ¿Y qué pasa? Que precisamente nos sostienen allí para no encontrarnos con nosotros mismos, para no hacer nuestro trabajo de sombra y efectivamente venir a purgar todas las máscaras que hemos adquirido a lo largo de la vida, en lo que llevamos de vida, si la edad que tú tengas, y que esas máscaras han hecho que nos comportemos de una u otra manera en cada una de las áreas de nuestra vida buscando validación externa. Entonces, si tú crees, repito, vuelvo a la parte inicial, que la crisis vital es lo mismo que la noche oscura del alma, es esa precisamente la razón por la cual te sostienes sobre ese bucle arcóntico. Ahora que ya te he aclarado que es un bucle arcóntico, un bucle eterno de repetir, de sanar, de siempre encontrarte con las mismas situaciones y nunca realmente trascenderlas, porque eso también es otra forma de encontrarte dentro del bucle arcóntico, de entretenerte para que no te encuentres con la chispa divina y con Dios dentro de ti, pues evidentemente el entender o creer que la crisis vital es lo mismo que una noche oscura es lo que te mantiene en ese bucle. Una crisis vital, volviendo al inicio, me repito, es un divorcio, una quiebra financiera, la pérdida del empleo, una enfermedad, la muerte de algún familiar, ¿cierto? Cualquiera de estos eventos que son catastróficos, que son difíciles de enfrentar y que evidentemente a muchos de nosotros nos llevan a depresiones. Y más allá de la depresión, a muchos nos ha llevado a intentar quitarnos la vida. Otros que han tenido éxito y se la han quitado, se han suicidado, porque no han soportado lo que esta situación, que se convierte inicialmente en una crisis vital, ha traído para sí mismo. Entonces, una crisis vital es eso, pero no es la noche oscura del alma. Y después ustedes me van a decir, bueno, Lilo, ¿y entonces qué es la noche oscura del alma? La noche oscura del alma, apréndanse este significado, es la demolición absoluta, el desmantelamiento absoluto, la destrucción y deconstrucción absoluta de tu identidad, de lo que tú crees que tú eres en algún área de tu vida que está siendo controlada por tu ego. Y ojo, el ego no es lo que nos han enseñado a lo largo de la vida. El ego no es como, ay, es que tú eres egoico, o tú eres egocéntrico, o tú eres egoísta, o tú eres una persona que solo te preocupas por ti misma. No, ese no es el ego. El ego es la personalidad que nos hemos construido a lo largo de la vida, como lo dije al inicio, para encajar en las cajitas de los demás. En algún área de la vida, estamos utilizando una máscara para buscar validación, para pertenecer. Y esto es un deseo natural del ser humano. Esto no es algo que yo esté criticando, ni que yo esté diciendo por qué lo hacen o por qué lo hacemos, me incluyo, por supuesto, sino que esto es evidentemente algo natural. Nosotros queremos pertenecer. El hombre ha sido creado en sociedad y lo que nos han dicho es que tenemos que formar tribus. Ese ha sido, de cierta manera, la construcción y la dogmatización del sistema en general. Te lo dicen al comienzo, naces en una familia, que es el primer ente socializador que tenemos. Vas al colegio, ¿cierto? Naces la familia y vas a estudiar, luego vas al colegio, que es el segundo ente socializador. Del colegio, si tienes privilegios económicos, vas a la universidad, de ahí puedes volver a la universidad a una maestría, un posgrado, puedes irte de intercambio, qué sé yo, puedes hacer muchas cosas según tu capacidad económica, pero el sistema, incluso en el mismo trabajo, te dice tienes que pertenecer, vas a pertenecer siempre a alguna tribu, y si tú no perteneces a alguna tribu, pues evidentemente no eres nadie, debes ser alguien en un círculo social. Y miren, desde ahí, desde este inicio de la dogmatización del sistema, de cómo te construyen esa idea de sociedad, ¿cierto? De que el hombre tiene que estar en sociedad, en todo momento te están alejando del que tú te encuentres contigo mismo en soledad, en el silencio y en el vacío. Por eso la mayoría de las personas no toleran el silencio. Es la razón por la cual mucha gente en pandemia adquirió la depresión, porque tenían que estar encerrados en sus casas, solos, y no lo aguantaron. No lo aguantaron, porque nunca han estado con ellos mismos y su propia presencia les incomoda. Entonces, entendiendo esto, que
nos han alejado de esta manera de nosotros mismos y que es parte de la dogmatización del sistema, de lo que el sistema busca de nosotros, pues no podemos enfrentarnos correctamente, ¿cierto? Porque tenemos un ego que nos está controlando y que nos está diciendo que tenemos que ser y aparentar, y siempre hay un deber ser ante la sociedad, ante cualquiera que sea el entorno o el contexto donde nos estemos desempeñando. Entonces, ¿esto qué trae? Trae, por supuesto, que la crisis vital cuando llega, el divorcio, la enfermedad, la muerte de alguien que nosotros amamos, o que llega a la quiebra financiera, o que trae la pérdida del empleo, pues nosotros vivamos la crisis, pero no nos transformemos. Y esa es la diferencia entre una noche oscura del alma y una crisis vital. Porque la noche oscura del alma es la demolición absoluta de tu identidad en algún área de tu vida que está siendo controlada por tu ego, y lo que te están diciendo es, mi amor, Dios te está diciendo aquí, mi amor, tú no estás siendo aquello que yo te mandé a hacer. Tú no estás brillando, tú no estás siendo auténtico, no estás siendo honesto contigo mismo, no estás siendo honesto con los demás, no estás siendo tu diseño original y me estás escondiendo tu chispa divina. Dios decidió experimentarse a sí mismo a través de nosotros. Tenemos su ADN, ergo tu personalidad, ¿cierto? Lo que te gusta, lo que no te gusta. No, no tu ego, ¿sí? No, aunque también es parte del ego. Es Dios experimentándose a sí mismo. Es Dios experimentándose a sí mismo. Incluso las cosas difíciles que tenemos que aprender, es Dios experimentándose a sí mismo. Es Dios que dice, hoy quiero aprender de esto a través de los ojos de esta persona. Hoy quiero aprender a perdonar a través de los ojos de esta persona. Hoy quiero aprender a sentir rabia a través de los ojos de esta persona y me dirás, ¿qué clase de Dios es este? El Dios que te creó. Si tienes alma, no falta que seas un NPC, ¿no? Personas que no tienen alma y que son creación del demiurgo. Y, y bueno, esto no quiero perderme, pero esa es la diferencia entre la noche oscura del alma y la crisis vital. Y cuando tú entiendes que la noche oscura del alma no va a llegarte, porque tú sigues viviendo crisis vitales una y otra vez, y que no logras salir de allí, es porque tú todavía desde tu conciencia yo soy, no has logrado trascenderla. ¿Cómo? Entendiendo que hay un área de tu vida que está siendo dominada por tu ego, donde tú no estás siendo auténtico y donde tú no estás siendo honesto contigo mismo. La única forma de salir de la noche oscura del alma cuando entras allí y dejar de repetir una y otra vez las mismas lecciones, como me pasó a mí, que siempre daba con el mismo tipo de mujeres, heteroconfundidas, heteroflexibles, heterocuriosas, heteroabiertas y demás, que me cogían literalmente de laboratorio, parecía un banco, me hacían fila. Eh, yo no paré de toparme con este tipo de mujeres hasta que hice mi trabajo interno y entendí que era que yo no estaba emocionalmente disponible para mí, pero necesité varias noches oscuras del alma, varias relaciones con narcisistas para darme cuenta de esto, que yo no estaba estando disponible emocionalmente para mí. Entonces, queremos salir de la noche oscura del alma, lo primero es entender, como les dije, que esto se relacionaba con los horocruces, que en algún área de nuestra vida que está siendo controlada por el ego, esa área de nuestra vida, esa cosa, lugar, persona, objeto, como le quieran decir, trabajo, profesión, estudio, carrera universitaria, lo que sea, si tengo apego, si tengo miedo a perderlo, un apego que sea evitativo, desordenado, ansioso, cualquiera de ellos, ambivalente, si yo tengo apego, tengo miedo a perderlo, allí en ese momento yo tengo un ídolo, como se dice en la Biblia, y ese es un Horocruz. ¿Por qué? Porque he fragmentado una parte de mí, de mi identidad, de mi alma, la he fragmentado y la he puesto en ese lugar, en esa cosa, en ese objeto o en esa persona. Si yo tengo una relación de pareja y tengo apego ansioso con esa persona es un ídolo y en la Biblia dice que no debemos hacernos a los ídolos. El Horocruz, y lo que hacía Voldemort para que no pudiera morir, era que fragmentaba su alma y la ponía en cosas y objetos y lo puso incluso en Harry Potter, que fue el último Horocruz, para los fans de Harry Potter, por supuesto. Entonces, esto, el tener Horocruces, el tener fragmentada nuestra alma hacia lugares, cosas, personas y objetos, tener ídolos, fragmentar nuestra identidad,
hace que se drene nuestra energía, que tengamos una fuga energética y que evidentemente eso nos sostenga en la noche oscura del alma, porque no estamos completos, porque no nos hemos dado cuenta de quiénes somos, quiénes estamos llamados a ser y sobre todo cuáles son esos lugares, cosas, objetos o personas, etcétera, etcétera, que están impidiendo que yo sea auténtico y honesto conmigo mismo y con los demás en todo el sentido de la palabra. Yo tengo que ser la misma persona en casa, con mi familia, en casa, con mi pareja, para mis hijos, para las personas con las que yo trabajo, para las personas que reciben clases conmigo, para las personas que toman sesiones de coaching conmigo o sesiones de neuropsicología clínica conmigo. Yo tengo que ser la misma persona para todo el mundo, no cambiar. ¿Listo? Esa es la razón por la cual nos quedamos en noche oscura del alma. Hay que entenderlo. La noche oscura del alma es un proceso quirúrgico. Yo lo llamaría una cirugía astral. Y se va a arrancar todo lo que hay en ti que el sistema está controlando. Y por eso duele tanto, ¿sí? Porque tenemos estos apegos, porque tenemos estas cosas a las que nos estamos aferrando sin necesidad. Cuando nosotros entendemos esto y hacemos nuestro trabajo de sombra correctamente, nos vemos de frente sin miedo a encontrarnos con lo que más nos duele, con esa herida que no hemos sanado, con esas personas a las que no hemos perdonado. Y está bien que no queramos perdonarlas. Yo siempre digo esto en mis sesiones. La gente siempre me dice, Lilo, pero si tú eres súper espiritual, tenemos que apoyar el perdón, tenemos que incentivar el perdón. Y yo digo, no, si a ti no se te da la gana de perdonar, no tienes por qué hacerlo. Porque el que tiene que perdonar es Dios. Porque Dios en ti, en su momento, cuando tú estés lista, lo hará. Cuando tú estés listo, lo hará. No es forzándote a través del ego. No es como por tener culpa simplemente porque te dicen que tienes que perdonar, forzarte a perdonar a alguien que no te sale y que no te nace. Yo, en mi deseo de justicia, por mi herida de injusticia precisamente, no he querido perdonar a algunas personas. Y sí, sostengo un cordón energético negro, claro que lo sostengo, pero en su momento podré terminar de soltar. Ha sido un proceso perdonar, sobre todo a la última persona con la que estuve. El Maestro Jesús me dijo a mí en muchas meditaciones y canalizaciones que Dios no está en las religiones, no está en la catedral de cristal, no está ahí. Lo mucho que siempre me repetía en todo momento y que incluso lo dicen los caballos de Troya, los libros de Caballo de Troya, con Abba no se puede perder el tiempo pidiendo cosas todo el tiempo que Él sabe que nosotros necesitamos de cierta manera. Si tú quieres estar con Dios, tienes que hacer silencio, pero no porque Dios habita en el silencio. No tienes que hacer silencio para escucharlo, pero Dios habita en el vacío, en el punto cero, en el vacío cuántico, punto cero de creación, porque Dios es Padre, Madre, Creador. Y Dios es el ojo que todo lo ve, y el ojo que todo lo ve, todo lo crea. Entonces, el día que tú entiendas que Dios está dentro de ti y tú tienes el ADN de Dios, que la chispa divina está ahí lista para ser encendida y convertida en llama triple, que ya no vale la pena seguir siendo víctima de la historia que nuestro ego nos cuenta, de las heridas de la infancia, de la percepción de las heridas de nuestra infancia, porque sí que hemos sufrido cosas y pasado cosas difíciles, pero muchas veces todo se trata de una percepción que puede modificarse con una terapia, yo lo digo, terapia polivagal y psicoterapia junguiana, ambas cosas, por supuesto, para hacer una transformación de la memoria, pasar de memoria traumática a memoria de recuerdo, convirtiendo lo que tenemos en una memoria maleable y, por supuesto, transformar lo que hemos experimentado, transformar la percepción de lo que hemos experimentado para poder sanar el trauma complejo. Pero bueno, no me quiero perder hacia allá. Lo que les estaba diciendo era que cuando nosotros entendemos que Dios habita en el vacío, dejamos de pedirle que la crisis pase. Hay un filósofo que decía que las circunstancias no cambian al hombre, lo revelan, muestran de qué está hecho, qué hay dentro de ti. La Biblia también lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando tú estás allí en esa crisis del alma, en esa noche oscura del alma, en esa fragilidad, en esa vulnerabilidad absoluta, donde no sabes ni siquiera hacia dónde moverte, porque ya no puedes más, porque no tienes de dónde agarrarte, si estás atravesando la noche oscura del alma, pero tienes apegos desordenados, tienes apego en las cosas, en los objetos, te está doliendo lo que Dios te está quitando. Es el momento de hacer silencio y de encontrarte con Dios en ti, de dar el momento, es el momento de dar el paso, ¿sí? Y de construir el momento para que te entregues de lleno
a la presencia de Dios Padre y Madre dentro de ti y logres atravesar esa noche oscura del alma. Por supuesto, yo digo, es mejor no atravesarlo solo. Siempre ofrezco, obviamente, mi acompañamiento porque soy la única noche oscuróloga del mundo. Si no me presenté al comienzo, mi nombre es Lilo Ceballos, Liliana Ceballos, pero todo el mundo me dice Lilo en confianza. Y para mí es un placer acompañarte en cada noche oscura del alma que estés atravesando o que hayas atravesado para sanar el trauma complejo. Soy máster en neuropsicología clínica, experta universitaria en psiconeuroinmunoendocrinología, soy psicoterapeuta junguiana, terapeuta cognitivo-conductual, coach ontológico profesional, máster en educación, magíster en educación, educadora de primera infancia, comunicadora social, periodista y especialista en marketing digital. Y sí, tengo 8 títulos, 9 títulos, no sé cuántos dije. Tengo un montón de títulos, hablo 6 idiomas. Me he entregado de lleno a conocerme, no ha sido suficiente, pero no por la definición de insuficiencia, sino porque es que me quiero comer el mundo. Me quiero comer el mundo y siempre he tenido ese delirio loco de ser una aristócrata de la Edad Media que eran físicos, médicos, matemáticos, doctores y demás. Y tengo ese delirio, tal vez un recuerdo de alguna vida pasada, pero estoy aquí conociéndome también, experimentando muchísimas cosas y más allá de hablar desde mis títulos o desde mi experticia profesional, les hablo desde mi experticia y mi experiencia personal. Las he atravesado todas las noches oscuras del alma y la verdad, lo único que puedo decir es que vale la pena hacer el trabajo de sombra, vale la pena regularse con la terapia polivagal, con neuropsicología clínica, vale la pena revisar nuestra narrativa a través del coaching ontológico. Nosotras no solamente somos lenguaje, cuerpo y emoción, también somos espíritu y por ello hay que involucrar a Dios, hay que involucrar a Dios en esto. Entonces, nada, para mí es un placer arrancar con este capítulo, este primer capítulo de este podcast, que desde hace mucho rato tenía ganas de soltar. No les expliqué el nombre, sentido contenido, es un nombre triple, es un sentir que estaba contenido en mí, es un contenido que tiene sentido, que tiene coherencia, lo que estamos entregando en este podcast y pretendemos entregar. Y por supuesto, dije el sentido, que es un contenido que se siente, que te cala, ¿no? Entonces, sentido contenido es coherencia, es sentimiento que te cala, pero también es una contención que teníamos aquí adentro y que es hora de contarle al mundo qué es lo que Dios nos ha entregado, qué es lo que Dios me ha entregado y por qué es que existe Guardián Yo Soy y por qué es que se creó este método Noche Oscurología para acompañar a las personas a que despierten a ellos mismos y que despierten la chispa divina que yace en su propio ADN. Espero que hayan tenido un rato muy agradable. Yo hablo súper calmada, no se me hayan dormido. La vida me calmó a las bravas. La vida me calmó a las bravas. Y nada, los bendigo y los abrazo infinitamente.